En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Preparación en la Divina Voluntad. Les saluda Juan Carlos López en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en este momento hablar sobre un tema muy importante en este tiempo más que nunca, y es sobre la importancia de confiar en Dios, esa virtud de la confianza en Dios, en su providencia, en su persona, en su presencia, en su voluntad, en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que quiere hacer en ellas. Es supremamente importante que nosotros desarrollemos cada vez más esa virtud de la confianza en nuestras almas y lleguemos a tener una confianza infinita en el que es infinito y en el único que merece y que es digno de esa confianza del ser humano. Nosotros usamos, por ejemplo, la expresión, poner la esperanza en tal o cual cosa, o poner la fe en tal cosa. Póngale fe a tal cosa, por ejemplo, le dicen a uno, póngale fe. Pero resulta que cuando el hombre no pone su fe en el Creador, en el que hizo el cielo y la tierra, que es el único, repito, el único digno de que confiemos en Él, cuando el hombre no pone su fe en el Creador, resulta poniendo su fe en cualquier estupidez, en cualquier cosa, en cualquier ser humano, en cualquier criatura o en cualquier baratija que le ofrece ahora el mundo y el demonio a la gente. No podemos poner nuestra confianza sino solo en el Creador. ¿Para qué confiar en otras cosas o en otras criaturas, en otras personas, si podemos confiar en el más grande, en el más bueno, en el más poderoso, en el que nunca nos va a fallar, el único fiel, el único que no va a defraudar nunca, el único que puede ser fiel a sus promesas porque puede cumplirlas todas, promesas inmensas, promesas dignas de que el hombre se apasionara por adquirir, por esas promesas, por verlas hechas una realidad en su vida, en su futuro. Si nosotros meditáramos en las promesas de Dios, meditarlas es rumiarlas, es digerirlas, es apreciarlas, es comprenderlas. Si yo fuera consciente de que esas promesas son reales, imagínense, promesas como vivir para siempre en una eternidad feliz, siendo, no solo estando o sintiendo, sino siendo yo, cada persona que esté allá, ser para siempre uno con Dios, ser Dios, ser divino, ser perfecto, ser pleno. ¿Sí? Promesas inmensas, que lo que el mundo está ofreciendo ahora al hombre y lo que el anticristo le está ofreciendo a la humanidad, porque aunque no ha aparecido ya públicamente, pero su oferta ya está ahí, que es un mundo de una comodidad artificial, que yo varias veces he hablado de esto, es un simulacro del reino de Dios. Todo eso que el demonio puede ofrecerle al hombre y lo que está ofreciendo ahora y va a ofrecer es una basura, es baratijas, es barro, es porquería en comparación a lo que Dios tiene para ofrecernos. ¿Sí? Así el mundo se muestre eso, atrayente, seductor, con la comodidad, con los aparaticos, así uno llegara a ser muy rico y pudiera acceder a todas esas cosas que ofrece ahora esa ciudad de los hombres, que recordemos lo que enseña San Agustín, la ciudad de los hombres, esa Babilonia, que podríamos decir que es la ciudad del diablo también, el reino de las tinieblas, es el que construye el ser humano, esa voluntad humana, ese reino de la voluntad humana, sobre el amor de sí mismo, a pesar del amor de Dios, rechazando a Dios por el yo. ¿Sí? El que se ama más a sí mismo que a Dios es constructor de esa ciudad artificial, de esa ciudad Babilonia, de esa ciudad de disfraces, de mentira, de estafa. Y es lo que el mundo está ofreciendo y cada vez más. Y los jóvenes y la gente cada vez está, más imbuida en esa ficción de este mundo materialista y seductor y ya se le olvidó la verdad, la realidad, las promesas de Dios. Lo eterno, porque todo lo de aquí, ¿qué? Ya sabemos, es efímero, va a acabarse, va a pasar. En cambio, el que construye la ciudad de Dios, esa nueva Jerusalén, es el que ama a Dios a pesar de sí mismo, el que se niega a sí mismo por amor al Creador, que es la lógica, que es lo verdadero, que es lo sensato.
lo sensato es que Él es, yo sin Él no soy nada. Él puede, yo no puedo. Él sí tiene, yo no tengo. Entonces, ¿para qué amarme más a mí que a Él? ¿Para qué quedarme encerrado en el pequeño yo si puedo fundirme y perderme en Él, que es el eterno, el infinito, el divino, el resplandeciente, el majestuoso, el hermosísimo? Entonces, hablando sobre esta virtud de la confianza, es muy importante, hay muchas citas que podríamos citar. Esto hace parte del libro que vengo escribiendo. Quiero compartirles algo sobre la confianza, que como les digo, cada vez la vamos a necesitar más. En el libro de Números 13, Números capítulo 13, versículo 14, leemos esa historia de cómo Dios le ordena a Moisés que envíe unos exploradores a la tierra prometida, uno por cada tribu, o sea 12. Y esos exploradores regresaron después de 40 días. Y mira, ahí aparece otra vez ese número 40 que es tan significativo en la historia de la salvación. Y dice que al ver las circunstancias de esa tierra, o sea, al ver la grandeza de sus habitantes, etcétera, o sea, al ver como los peligros que les implicaría ir a tomar posesión de esas tierras, todos ellos vacilan y dudan, ¿sí? ¿Y de qué dudan? De las promesas del Señor. O sea, están dudando de Dios porque están desconfiando en sí mismos. Si ellos dijeran, Dios es el que nos va a dar esa tierra, Dios es el que va a vencer esos gigantes, Dios es el que va a pelear por nosotros, entonces los ven es como unos enanos y dicen, ¿ante Dios qué? O sea, ante el poder de Dios no hay poder que valga. Para Él no hay ningún enemigo que Él no pueda derrotar de manera facilísima. Y lo que para mí o para nosotros es muy difícil, prácticamente imposible, para Dios es facilísimo, facilísimo. Pero como ellos estaban era viendo el yo, ¿sí? Pensando en ellos, en lo que ellos iban a hacer, entonces claro, es imposible, nosotros no podemos, somos incapaces. Entonces vamos mirando eso, ¿qué tenemos nosotros delante? ¿Qué se nos viene ahora aquí por parte de los hombres, de la criatura? Ese Goliat al que tenemos que enfrentarnos y vencer. ¿Y qué se nos viene de parte de Dios, de su actuar, de sus promesas, de lo que Él quiere darnos, de todo lo celestial y divino que nos espera de parte de Dios? Y de todo eso como malo y horrible que viene de parte de los hombres. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a todo esto? ¿Estoy confiando de verdad en el Creador? ¿Lo conozco? Pero atención, uno no puede confiar en lo que no conoce, en quien no conoce. Yo no puedo confiar en Dios si no lo conozco. Por eso, ¿cuál es la mejor forma de yo ir creciendo en esa confianza en Dios? Crecer en conocerlo, crecer en estudiar quién es Él, en conocerlo cada vez más. Esa es la forma en que yo puedo crecer en esa confianza en Él, conocerlo. Si yo lo conozco, confío en Él, porque al conocerlo voy a descubrir quién es Él, cómo es Él. Hermoso, santo, fiel, amorosísimo, que lo da todo por mí. Puedo confiar en Él, puedo abandonarme en Él, ¿sí? Como nos lo dice la Escritura, como un niño en los brazos de su mamá, como un niño en los brazos del mejor papá. Puedo esperar en Dios, puedo confiar en Él, nada me va a apartar de Él. Puedo confiar en Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que estos dos exploradores regresaron, pero solo dos de ellos, que eran Caleb y Num, actuaron con fe y en confianza, actuaron como Dios quería. Solo ellos fueron los que quedaron con vida después de todo lo que sucedió. Solo ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. O sea, toda esa multitud, miren eso tan tenaz, o sea, de toda esa gente que estaba ahí escuchando, decidiendo alrededor de Moisés, todo esto, esperando la razón de los dos exploradores, de toda esa gente, creo que, si no me equivoco, a excepción de los niños, pero de todos esos, todos murieron, y los únicos que lograron entrar a la tierra prometida de todos los que estaban ahí fueron estos dos que sí confiaron en Dios, Caleb y Num, ¿sí? Que recordemos la historia de que fueron los que la prostituta los guardó en su casa, los protegió, y después Dios, o sea, cuando ellos barrieron con toda esa ciudad, Dios preservó la casa y la familia de esta mujer por haberlos ayudado. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo en general apostató, o sea, renegó del Señor y de sus profetas, y los querían apedrear.
¿sí? Querían apedrear a los que les decían la verdad y los alentaban a confiar en Dios. O sea, ellos les dijeron, no, o sea, confiemos en Dios, vamos adelante. Entonces lo mismo no irá a pasar ahora, o no está pasando, como ha pasado muchas veces en la historia. O sea, aquel que sí dice la verdad y que habla de esos castigos que vienen, pero que si estamos, si nos portamos bien, si dejamos el pecado, si estamos en la voluntad de Dios, no tenemos que temer, podemos tener una confianza ilimitada en Dios. Entonces, a esos que el pueblo en general que vive en la oscuridad de los demonios quiere apedrearlos. Si quisieron y lo hicieron al mismo Hijo de Dios, crucificarlo, mátenlo, quítenlo, ¿sí? Entonces eso, o sea, miremos esa actitud de los que no confían en Dios sino en sí mismos, llenos de soberbia, de orgullo, de miseria humana. Hay un punto en el que ya hay maldad, o sea, esa maldad de querer quitar todo lo que no va de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis criterios. Entonces va a llegar un momento aquí, hermanos, en que en este reinito que nos viene tan corto, pero este simulacro del reino de Dios, del anticristo, del nuevo orden mundial y todo esto, que ustedes ya deben estar enterados de todo esto en algún grado, sabemos que eso es lo que va a pasar. O sea, la gente va a estar ya en un estado de maldad tenaz, o sea, una población, un mundo, una sociedad satanizada, completamente enferma y ciega, esclava de todas las pasiones, donde han hecho a Dios a un lado, y va a llegar un momento en que los cristianos, los que se opongan a eso, a ese ambientecito de carnaval satánico, los van a ver como unos estúpidos que hay que matar, como un estorbo, como apedriémoslos, ¿sí? Apedriémoslos. Y incluso va a llegar un momento en que van a disfrutar al ver eso, estilo como la película de los Juegos del Hambre, en que allá habían unos, sí, como los que tenían el dinero, los que se habían dejado marcar, digámoslo así, los que estén allá, en ese reinito de artificio, van a estar así viviendo en una pompa, en una vanidad, en una falsa prosperidad. O sea, va a aparecer por esos 3 años y medio que como que les funcionó su plan, su porquería les funcionó, y ahí están cómodos, felices, disfrutando de las cosas de la tierra, pensando que eso aquí ya es el cielo, que no hay nada más. Es que miremos eso, o sea, miremos hasta dónde el demonio ha logrado que el ser humano viva en función de la tierra nada más, en función de la materia, en función del cuerpo y del pecado y del placer, y completamente ajenos a lo trascendente, a lo divino, al alma, a lo sagrado, a la luz, a la verdad, ajenos a Dios. Imagínense, o sea, es un engaño total en que vive la sociedad actual, y por eso está listica para este engaño que viene. Por eso les estoy hablando de esto. Necesitamos, hermanos, confiar en Dios con fe de profeta, con la fe de María, con una fe que nos permita ir adelante a lo que sea, sabiendo que es Dios el que va adelante y que va a hacer prodigios y maravillas por su pueblo, por su iglesia, y que va a burlarse de ese mundo, que va a burlarse de ese Goliat, que va a burlarse y a confundir a todo ese reinito de tinieblas, ¿sí? Y cubro con la sangre de Jesús mis palabras, estos hogares donde lleguen estas palabras, estos videos, estos hermanos que siguen esta misión y me escuchan, porque estas son cosas que el demonio no quiere que se escuchen, ¿sí? Y le pido a la Santísima Virgen eso, que nos proteja y que nos ayude a creer que es verdad, a creer que Dios es Dios. Entonces esto es tremendo, hermanos. O sea, llegaron al punto de que a estos dos que eran los valientes, los que creían, los que les estaban mostrando el camino de la verdad, querían matarlos, a los que los invitaban a ir adelante y a no retroceder. Entonces va a llegar un momento de eso, en que a nosotros se nos va a mostrar es un camino de retroceso, como ya está pasando ahora en la falsa iglesia, retroceder al paganismo, retroceder a lo que hacían los indígenas antes de que viniera el cristianismo a América, imagínense. Eso es lo que están ofreciendo ahora, o sea, un retroceso total para la humanidad es el paganismo, el comunismo, toda esta basofia del demonio es que el ser humano retroceda. Pero las generaciones ahora están tan engañadas, o sea, les han trastocado tanto la verdad en sus mentes que todo lo ven al revés, o sea, una subversión total de los valores, una subversión de la verdad, hasta tal punto que ven a la iglesia del cristianismo como ese algo que ha estancado a la humanidad y que como que no la ha dejado progresar. ¿Progresar qué? Hacia el infierno, progresar hacia el mal, progresar hacia todas estas leyes satánicas que están queriendo imponer en todos los países o que ya han impuesto.
Entonces, ¿cuál es el verdadero progreso? ¿Sí? El verdadero progreso del ser humano está solo en Dios y en la vida interior, no en toda esta farsa. Isaías 65:16, la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, promesas del Señor. ¿Quién las heredará? ¿Quiénes serán los que entrarán a la nueva Jerusalén? Y aún más, ¿quiénes la habitarán y morarán en ella? Entonces eso, mire, ahora lo mismo, hermanos, estamos en un desierto y vamos a pasar por ese desierto de la tribulación, de la purificación, para llegar allá a la tierra prometida, a ese paraíso, a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva, y después a la nueva Jerusalén, y al cielo, a la eternidad, Dios mismo, para siempre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos espera. Allá tenemos que tener la mirada, ya tenemos que estar con la fe y la esperanza anclados allá, como ya lo había explicado anteriormente en otros videos. Si yo tengo a través de la esperanza esa ancla cogida ya de esos bienes eternos, de esas promesas del Señor que son más firmes que una roca, entonces así aquí pase lo que sea, yo voy a estar firme y voy a llegar allá. Pero si yo estoy solo cogido de lo de acá, me voy a hundir con lo de acá. Voy a ser engañado con lo de acá y los de acá. Entonces aquí nos lo está diciendo claramente, ¿quién va a heredar esas promesas del Señor? El que confía en Él, el que no vacile. Dice en Isaías 66 versículo 2, yo me fijo en el humilde y abatido que tiembla ante mi palabra. O sea, y en ese temblor está eso, si yo tiemblo ante la palabra de Dios, aunque es un temor reverencial, que no quita la confianza, sino que ahí hay mucha confianza porque el alma está confiando en que eso que Él dice es verdad, en que eso que Él dice se va a cumplir, y como creo en Él y confío en Él, tiemblo ante sus palabras, ¿sí? Y eso es bueno, o sea, yo tener ese temor de no estar con Él, de no hacerme digno de Él, de hacerme más bien acreedor de graves deudas con Dios, como muchos pobres desgraciados que están peleando contra el mismo Dios. Sí, es impresionante, por ejemplo, esta gentecita que le metió el demonio toda esa doctrina marxista del comunismo, del socialismo, que ya, o sea, es gente tan ignorante y tan egoísta, tan carnal, tan bestial, que no ven la historia, o sea, no han visto que por donde ha pasado el comunismo y todo esto ha dejado una estela de destrucción y de muerte, ¿sí? Y que los mismos adalids desde eso, sí, como Marx, es gente que terminó muy mal, unos fracasados, una gente completamente engañada por Satanás, así de sencillo. Y ojalá muchos de ellos escucharan estas palabras. Se están conformando con muy poco. ¿Y qué hay detrás de eso? Lo mismo, confianza en sí mismo y no en el Creador. El yo, el amor propio ahí. Entonces, ¿por qué es tan malo el comunismo? Y está en el catecismo, dice, es intrínsecamente perverso, o sea, es malo en sí mismo cuando el hombre pretende hacer un aparente bien, él, sin Dios. Entonces, yo, el hombre, va a arreglar este mundo. Satánico, anticristo, ahí está el anticristo, ese es el espíritu del anticristo. Cuando el hombre pretende que es él el que va a arreglar esto, sin Dios, sin contar con Dios. ¿Qué hacen los comunistas? Supuesto, todo camuflado de bien, ¿no? Por eso se llama socialismo. Pensamos en la sociedad, en los pobres, ¿sí? En justicia, igualdad para todos, pero sin Dios. Eso es satánico. ¿Por qué? Porque el hombre se está poniendo en el lugar de Dios. Esto solo lo arregla Dios. Solo Él es el justo, solo Él es el que tiene leyes perfectas. Solo Él es el que le puede dar de todo a todos, de todo, no solo materia. Que los comunistas esos piensan que el hombre es como una bestia, un animal al que solo hay que darle una ración diaria, comida y bebida, y ya con eso tiene, y un techo. No, el hombre no es eso, el hombre necesita a Dios, el hombre necesita amor, el hombre necesita familia, el hombre necesita educación, necesita formación, necesita cosas que alimenten su alma, no solo su cuerpo. Por eso es el gran fracaso, y lo dijo el Papa Benedicto XVI, deberían leer eso los comunistas. Esa encíclica que se llama Salvados por la Esperanza, ahí él claramente desenmascara toda esa mentira que hay detrás de esas ideologías comunistas, ¿sí? De que como Marx les enseñó cómo llegar a eso, pero no cómo seguir ese sistema, ¿sí? No les enseñó cómo subsistir en eso. Es una farsa, es una mentira, es algo insostenible totalmente un sistema comunista, ¿sí? Y estoy hablando de todo esto por algo, porque Dios lo quiere. Porque precisamente debemos confiar mucho en Él, porque esa es la amenaza que tenemos ahora encima. Ese dragón rojo está
dando sus últimos coletazos, porque ya tuvo su momento de fuerza, de vigor, de juventud, digámoslo así, y ahora ya está en agonía, ¿sí? Y por eso estás coleteando aquí ya en lo que quedaba, en unos países de ignorantes donde no ven la historia de otros países que ya pasaron por eso. Yo ya lo había dicho en otro video, pero lo repito. Qué bueno que un joven de estos mamertos con ideas comunistas y socialistas, pero que en la vida práctica vive como un burgués, ¿sí? A costilla de sus papás, y que les trajeran un polaco para que les hable del comunismo, ¿sí? Que les trajeran a las personas que han sido víctimas de todo eso, ¿sí? Que les trajeran un ruso que sea sensato, católico, que tenga ideas claras, ¿sí? Y que les muestre cómo un cubano, que les muestre cómo les robaron la prosperidad verdadera, les robaron la creatividad, les robaron la posibilidad de soñar y de hacer cosas distintas, no, como si el hombre fuera un número, un animal, una cosa, un objeto, para tenerlo ahí, y no todo lo que hay en el ser humano, ¿sí? O sea, niega al ser humano, o sea, niega a Dios y al hombre, el comunismo y todo eso. Entonces, pobre gente está peleando contra el Creador, imagínense. Cuando despierten del letargo en el que Satanás los tiene y abran los ojos y se den cuenta que estaban haciéndole la guerra al que los hizo, al que los alimenta cada día, al que los ama, al que murió por ellos en la cruz, al que les puede dar todo eso que en el fondo anhelan y buscan. Pero no, pobre gente ignorante y estúpida, perdón la expresión, pero es que da rabia ver eso, en esta época de la historia, y todavía haciendo conjuros y vainas para los demonios, brujería, chamanismo, estupideces, tratando de, mejor dicho, como abriéndole puertas a los demonios para consagrar países, como hicieron en Venezuela. ¿Y qué es lo que traen? Un espíritu, una estela de ruina, una atmósfera de ruina, de oscuridad, de miseria, porque como ya lo había dicho en otro momento, cuando se descuida lo espiritual viene a faltar aún lo material, ¿sí? Como pasa en Venezuela. Entonces quitemos a Dios, quitemos las leyes, la iglesia, la oración, lo moral, solo pensemos en lo de la tierra y organicémonos nosotros acá, yo, el hombre, nosotros vamos a organizar esto, ¿sí? Como han hecho todos estos antitipos o digamos reflejos o semejanzas o títeres del anticristo, que lo reflejan de alguna manera, como han sido estos últimos adalís del comunismo, para qué nombrarlos, pobres almas, quién sabe dónde estarán. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Eso, yo voy a arreglar esto, ¿sí? Se creen un Dios y resultan actuando como un puro demonio, que llegas a destruir y a acabar y a dividir y a destruir todo lo bueno, y a promover todo lo malo. Y uno ve esa sombra de ruina y de miseria que se ve en estas personas. Es por eso, por la brujería, por el pecado de no confiar en el Creador y confiar más en cualquier otra bagatela. Eso Dios lo castiga fuertemente. Dios quiere que confiemos en Él, hermanos. Dios quiere que confiemos en Él, y si no lo hacemos, ya veremos lo que va a pasar. Mire lo que dice el Señor en Isaías 66, versículos 3 y 4. Pues bien, ya que ellos eligen sus caminos y disfrutan con sus abominaciones, yo también elegiré sus castigos y les enviaré lo que los horroriza. Les enviaré lo que los horroriza. Porque llamo y nadie responde, hablo y no escuchan, me ofenden con su conducta y hacen lo que me desagrada. Tremenda palabra, hermanos, tremenda palabra para meditarla. Por eso necesitamos mucho confiar en Dios, hermanos, conocerlo, estar con Él de verdad. Y ojo, así como digo, para crecer en la confianza, conocer a Dios. Pero algo muy importante para crecer en confianza en Dios, estar en gracia con Él, ser su amigo, ser fiel a Él, estar en una lucha continua contra el pecado. Porque si hay algo que debilita en nosotros la confianza en Dios, obviamente es el pecado. Si hay algo que nos entibia, ese amor de filiación, es decir, de hijo con su padre, ese no podernos acercar a Él como un niño que se sienta en las rodillas de su padre y le acaricia el rostro, es el pecado.
Porque por lógica eso, el pecado que trae la culpa, y la culpa que hace que el alma se sienta culpable y por lo tanto se aleja de aquel a quien ofendió, ¿sí? Y es él el que se aleja. El Padre está ahí, ¿sí? Siempre con los brazos abiertos para perdonarnos. Nos comprende mejor que cualquiera, nos sigue amando, su amor es incondicional, eso nunca se nos puede olvidar. O sea, no podemos dejar de confiar en Dios, así le hayamos fallado muchísimo, así estemos hundidos en lo que sea, pero no podemos dejar de confiar en Dios, ¿sí? Porque Él es el que nos levanta, Él es precisamente Dios es que, no solo el nuestro Creador y nuestro Padre, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Sí? El que se hace nuestro abogado, el que con su sangre preciosa nos limpia, el que descansa perdonando, el que ha dicho que yo no he venido solo a buscar a los justos sino a los pecadores, no he venido a buscar solo a los sanos sino a los enfermos. Entonces eso, así estemos enfermos, así seamos pecadores, confiar en Él. ¿Por qué? Porque, repito, solo Él nos puede librar de lo que va a venir de parte de Él mismo y de parte de los hombres en castigo a la humanidad que no confió en Dios, que no quiso confiar en su Creador, que no quiso amarlo, que no quiso corresponderle. Ya sabemos que vienen cosas terribles, lo que dice aquí el Señor, les enviaré lo que los horroriza. En Isaías 66:16 dice, el Señor juzgará con espada de fuego a todo ser viviente y serán muchos los traspasados por el Señor. También en Isaías 66, versículo 18 dice, yo inspiraré sus obras y pensamientos. Esto es para meditarlo, para confiar en Dios. Él será el que inspire a los que confían en Él. Yo inspiraré sus obras y pensamientos. Vendré a congregar a pueblos y naciones. Vendrán y contemplarán mi gloria. Y en el versículo 22, como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a crear permanecen ante mí, oráculo del Señor, así permanecerá la descendencia y el nombre de ustedes ante mí. Permanecerán los que confíen en Él y la descendencia de los que confiemos en Él. Esos son los que van a permanecer en esa tierra renovada, purificada, para ese reino de Cristo Rey, ese reinado social de Cristo en la humanidad, aquí en este planeta, ese tercer fiat, ese séptimo día de descanso, cuando el Señor por fin pueda recibir de parte de la creación todo el honor, el amor, la adoración que merece. Promesas muy grandes, por eso es muy importante yo meditarlas, conocerlas. Dios nos lo ha dicho ya, tanto lo que es bueno como lo que sucederá después. Entonces confiemos en Dios, esto lo dice en Eclesiásticos 6:12, Dios nos lo ha dicho ya, confiemos en lo que Dios nos ha dicho es la verdad, lo que Él nos ha enseñado es lo bueno, lo que Él nos ha dicho que va a suceder, eso hace parte del confiar en Dios, ¿sí? No vacilar, porque es que en la práctica a veces parece que cuando, por ejemplo ahora con esto del COVID, con esta pandemia, con esta farsa tan enorme que han hecho con tanto dinerito detrás para empezar a ustedes ya saben, ¿no? Empezar a manipular, empezar a programar, empezar a acostumbrar a la gente a todas estas cosas, ¿sí? Empezar a acostumbrar a la gente a estar completamente manipulada por el Estado y por las leyes y por las autoridades, que lo que se diga toca hacer, hasta que le digan usted puede salir, usted no puede salir, usted puede ir, usted no puede ir, ¿sí? Que llegan al punto hasta decirle a uno hasta cómo se puede vestir o qué hay que comer. A ese punto se quiere llegar, que el hombre esté sometido a eso, al papá Estado. Que analizando todo esto que ha venido pasando en las últimas generaciones, entiende uno eso, cómo han logrado ir sustituyendo en la mente, en la psicología de muchas de las jóvenes, ahora más que todo, a Dios Padre por el papá Estado. Ya no se espera en Dios, se esperan los gobiernos, por eso se pide eso. ¿Sí? Eso es lo que hay detrás de toda esta doctrina comunista. Se espera ya, eso tiene que ver con todo ese cambio desde el Renacimiento hacia acá, como el hombre ya no ponía su esperanza o ya no pone su esperanza y su confianza en Dios y en su actuar, en lo que Él puede hacer, sino en lo que nosotros hacemos. Por eso llega al punto de idolatrarse las obras de las manos de los hombres, lo que nosotros hacemos, eso se idolatra, como se idolatra ahora la tecnología, los aparaticos,
¿sí? Ya hay gente que ama más su celular que a Dios. A ese estado de estupidez ha llegado el ser humano. Y los jóvenes ahora se creen muy listos, muy inteligentes, y el demonio y el mundo y ellos mismos por su voluntad humana, esos tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne, los están convirtiendo en unos estúpidos, en unos zombies, en unos borregos que los utilizan y ellos ni se dan cuenta para qué es que los están utilizando. Allá tirando piedra, dañando y destruyendo y no saben ni para qué están sirviendo, botando allá todo ese vacío que tienen por dentro por la ausencia de Dios y por su vida sin sentido, su vida tan superficial que nada los llena. Entonces allá van a botar toda esa rabia, pero no saben que están trabajando para esos mismos que ellos desprecian en el fondo. Todo eso que ellos critican, que los opresores, que el imperialismo, que la injusticia, que los burgueses, o sea, toda esa visión que ellos tienen falsa, a esos es que están sirviendo, a esos que ellos ven como sus enemigos, para esos es que están trabajando al final. No están trabajando para Dios, que es el que sí trae verdadera libertad, verdadera justicia y verdadera igualdad, verdadera, no en la mentira, no en el error. Dice en Marcos 10:28, la recompensa que recibirán los que dejen casa, hermanos, madre o padre, hijos o tierras por Jesús y su reino, 100 veces más en esta vida y en la otra. Muchos primeros que serán últimos y muchos últimos serán primeros. Entonces, hermanos, aquí me podría yo quedar leyendo esas promesas, esas citas que nos lleven a lo importante que es confiar en Dios. Entonces vamos a hablar así rápidamente, por ejemplo, esto es muy importante, desde el origen. Podemos ver esos graves, o sea, para hablar de la confianza debemos hablar de los graves males que trae la desconfianza en Dios, ¿sí? Los males que ha producido ese no confiar, ese no esperar en Él. Desde el origen en el paraíso podemos ver esos males que han venido por la desconfianza en Dios. Aún más atrás del paraíso, en la eternidad, cuando empieza todo ese origen del mal, en ese ser del demonio, de Luzbel, que ahora no es Luzbel, no es una luz bella, no es ese ángel bello, sino Lucifer, el feo, el horrible, el monstruo, el degradado, el engañado. Como al él dejar en nacer en él el orgullo, nace también la desconfianza. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva, desconfiaron en Dios. A los ángeles en el paraíso, en el cielo, esos que se volvieron demonios, desconfiaron en Dios. Desconfiaron de sus palabras, de sus promesas, de su amor, de Él. O sea, como que nos engañó. O sea, ahí hay desconfianza. Y mire los graves males que ha traído esa desconfianza en el Creador. Adán y Eva, el Padre ya les había dicho, no coman, o sea, como confíen en mí, lo que Él está diciendo es la verdad, y no confiaron en Él, y confiaron más en este embaucador que vino desde el principio con mentiras, ¿sí? Desde el instante, desde la primera palabra que Él dirige al ser humano es una gran mentira, es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles que hay en el paraíso. Mentira, no, solo de uno había prohibido, entonces ya los estaba engañando de entrada. Y eso, vuelvo y repito, ¿cuántos por no confiar en aquel que es la fuente misma de la verdad, resultan confiando en toda y creyendo en cualquier mentira, en cualquier cosa, en cualquier banalidad? Lo tenaz es que ellos desconfiaron de Dios conociéndolo mucho más de lo que lo conocemos nosotros ahora. O sea, lo habían visto. Por ejemplo, el demonio y los ángeles que cayeron, claro que lo conocían. Y Adán y Eva lo conocían. Moisés lo conocía. Era su amigo y también desconfió en Dios. Ahora aquí más adelante vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque esa desconfianza si ellos lo conocían. Pero teniendo en cuenta que Dios es ese misterio infinito, inagotable, del cual jamás se puede decir que ya se conoce en su totalidad. Siempre vamos a estar hasta ahora, digamos, en los primeros grados de ese conocimiento de Dios. Sí, en la eternidad lo conoceremos mucho más, pero jamás hasta agotar ese misterio. Es un mar infinito. Pero el caso es que ellos lo habían visto tal como Él es, por lo que eran semejantes a Él. Porque como está escrito, cuando lo veamos tal y como Él es, seremos semejantes a Él.
El demonio y los ángeles caídos, Adán y Eva lo conocían tal y como él es, y por lo tanto eran muy semejantes a él. Entonces, ¿por qué esa desconfianza? ¿Por qué no le creyeron hasta el punto de llegar a desobedecerlo? ¿De dónde también viene esa desconfianza y desobediencia en el pueblo de Israel, que había visto tantas maravillas en su historia del actuar del Dios vivo, que había visto ese brazo extendido de Dios, que había visto ese poder de Dios actuando en ellos de manera totalmente portentosa y sobrenatural, y llegaron a desconfiar también de él? Entonces yo me pregunto acá, y les pregunto a ustedes, meditemos en eso, o sea, ¿qué encierra? ¿Qué misterio esconde esta desconfianza? ¿Por qué se llega a desconfiar de un Dios tan bueno, tan poderoso, tan amable, tan amoroso, que nos lo ha demostrado? Ellos lo vieron, o sea, cosas muy grandes y sobrenaturales, pero tú y yo en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra cotidianidad, estoy seguro de que Dios nos ha dado grandes muestras también, aún en lo sencillo y en lo cotidiano, de que podemos confiar en Él, ¿sí? Con su providencia, con su poder actuando en nuestras vidas, con los favores que nos ha hecho, incluso milagros, nos ha dado muestras patentes y palpables de que Él merece nuestra confianza, de que Él merece nuestra fe en Él, que Él merece que esperemos en Él, ¿sí? El que confía en alguien es porque espera en ese alguien, ¿sí? Porque se apoya en ese alguien. Dios nos ha demostrado que Él es un apoyo seguro, un apoyo firme. Entonces, ¿por qué aún no confiamos en Él? ¿Por qué ellos no confiaron en Dios? ¿Por qué desconfiamos de Dios si Él es Dios? Es decir, el Todopoderoso, bondad infinita, que nos ama con amor perfecto e infinito, que nos conoce y que siempre sabe lo que necesitamos, que nos ha dado tantas y claras muestras de su bondad y de su providencia. Desconfiamos de un Padre que nos lo ha dado todo en Cristo, todo. Que en la obra redentora, Jesús, Él mismo, muriendo por nosotros, porque Jesús es Dios, es uno con el Padre, un Dios que ha muerto por nosotros en la cruz. ¿Acaso no es esa la más grande prueba de su amor? Entonces, ¿por qué aún no logra como conquistar de tal forma nuestro corazón que confiemos con absoluta fe y abandono en Él? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nos ha mostrado que Él es el único y el más cercano. ¿Cuántas veces Dios nos ha demostrado también eso? Que nos conoce, que ahí está. A mí muchas veces me pasa eso, que Él me habla con tal claridad que yo me siento tan amado, digo, tú estás aquí, Señor, tú estás cerca, muy cerca. ¿Sí? Me lo ha demostrado a través de su palabra, a través de muchas formas. Y como he dicho varias veces y lo repito, cuando el alma está dispuesta, Dios le habla en todo. Dios se le muestra en todo. Cuando el alma está dispuesta y atenta, ahí está el Señor, nos habla. Mira, yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé lo que tú estás pasando, pero yo estoy aquí y te amo. ¿Sí? En el inicio de mi conversión yo le he contado, cuando yo abría la Sagrada Escritura en fe, empecé a descubrir eso, que detrás de esas palabras había un alguien vivo, y un alguien que me amaba, un alguien que quería mi bien, mi verdadero bien, y que sabía lo que yo estaba viviendo. Y así me fue conquistando. Un Dios que ha llegado, que ha querido quedarse tan cerca de nosotros en el Santísimo Sacramento, que hasta no lo podemos comer para que viva dentro de nosotros. Y aún no confiamos en Él. O sea, se hizo pan para que yo me lo coma y viva en mí, y lo deje actuar en mí. Entonces preguntémonos, pensemos en esto. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos muestre con qué es que está relacionada esta desconfianza. ¿Por qué no hay esa confianza que tenía la Virgen en Dios? Porque yo no la tengo. Porque cuando estoy en dificultades, en problemas, en cruces, desconfío. Siento temor, siento inseguridad. Porque tal vez tú muchas veces has buscado la solución en otras cosas en primer lugar que en Dios. Porque a veces a Dios lo has dejado en un segundo término, ¿sí? Porque muchas veces no es en Dios en quien buscamos siempre, o sea, como debe ser, Él el primer lugar para Él.
¿sí? Que cuando tengo una duda, un problema, primero Él. Estoy enfermo, primero oro, primero le pido a Él que si es su voluntad me sane. No, siempre recurro primero a lo humano, primero a las criaturas, primero a confiar en el dinero, a confiar en fulanito, en sutanito, pero de últimas muchas veces lo dejamos a Él. ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero origen de esta desconfianza para luchar y vencer esto con su ayuda? Porque es en este fin de los tiempos e inicio del nuevo tiempo. No podemos, en este fin de los tiempos e inicio del nuevo tiempo, no podemos ser de los que desconfían en Dios. No podemos ser, hermano. No podemos ser del número de los muchos que desconfían en Dios y que confían solo en sí mismos o en los hombres, en la plata, etcétera, en lo terreno. Si no aprendemos desde ahora a tener una absoluta y plena confianza en Él, no podremos llegar a la tierra prometida. No podremos llegar a los cielos nuevos y a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén. Moriremos en nuestros pecados, como dice el Señor en el Evangelio. Aquí no tengo la cita, pero Él lo dice claramente. Dice, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Es como si dijera, si ustedes no confían en mí, se van a morir. El pecado los va a matar. Si ustedes no confían en mí, se van a condenar. Así de sencillo. Si no creemos y le creemos al Señor, confiar en Él es creer en Él, es saber esperarlo todo de Él.